¿Sabías que una de cada dos personas en el mundo podría tener una bacteria silenciosa que podría causar gastritis, úlceras y cáncer de estómago? Esa bacteria se llama Helicobacter pylori y en este video te voy a informar cómo se da el tratamiento y qué tratamientos ya pasaron a la historia. Quédate hasta el final porque también te voy a dar tips que a veces por el apuro tu médico tratante no te los da. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago. Se transmite sobre todo por agua y alimentos contaminados. Causa gastritis crónica, úlceras y riesgo de cáncer gástrico. Muchas personas no saben que la tienen y recién sospechan de la misma cuando tienen síntomas. Por ejemplo, dolor luego de comer, ardor a nivel de la boca del estómago o la presencia de náuseas o reflujo. No basta con tomar un antibiótico y listo. Se necesita un esquema combinado el cual utilice tanto antibióticos como inhibidores de la acidez. ¿Y por qué? Porque la bacteria es resistente y se esconde bajo la mucosa gástrica. Pero antes de continuar con el tratamiento, te voy a explicar cómo se hace el diagnóstico de Helicobacter pylori. Se tiene que evaluar los síntomas más frecuentes que esta bacteria causa, como ardor o dolor en el estómago, hinchazón abdominal, gases, náuseas, pérdida de apetito o la presencia de reflujo. Pero ojo, muchas personas suelen no tener síntomas y recién se enteran de la infección cuando se realizan exámenes. Entre las pruebas diagnósticas tenemos la prueba de aliento, que es muy sensible y no invasiva. Otra prueba sería antígenos en heces, el cual permitirá encontrar fragmentos de la bacteria. Y la otra sería la endoscopía con la toma de biopsia. Es, digamos, la mejor prueba, pero el tema es que es invasiva. Como consejo práctico, si tienes estos síntomas persistentes, lo ideal será que acudas a un gastroenterólogo que probablemente te haga uno de estos 3 exámenes. A veces cuando los pacientes se enteran de cómo es el tratamiento se preguntan ¿por qué no es suficiente solamente con utilizar un solo antibiótico? Y eso es debido a que la bacteria, el Helicobacter pylori, es muy resistente. Esta bacteria está protegida por el moco del estómago y neutraliza la acidez. Si utilizarías un solo antibiótico, no la vas a eliminar del todo, y lo único que causarás es que se hagan más resistentes. Por eso el tratamiento o el esquema debe combinar varios antibióticos y un inhibidor de la acidez. El tratamiento clásico de esta infección siempre ha sido la tríada clásica, las cuales estaban conformadas por el omeprazol, que es el inhibidor de la acidez, u otro inhibidor, la amoxicilina y la claritromicina, las cuales se utilizan por 14 días. Y funcionaban bien hace 20 años. El problema de esta triple terapia es que la resistencia a la claritromicina se ha elevado en los últimos años, en diversos países. Esto ocasionó que las personas al culminar su tratamiento al mes persistían con la infección. Hoy en día, en zonas con alta resistencia a este antibiótico, el esquema de la tríada clásica ya no es utilizada. Sigue viendo el video para desbaratarte pues esos mitos que vas a ver seguramente en internet, que te ofrecen hierbas o pociones mágicas para la gastritis. Pues te sugiero que no las hagas caso si quieres encontrar solución a tu problema. Muchas veces hay historias de pacientes que llegan con molestias al consultorio diciendo ya culminé el tratamiento pero sigo con los síntomas, ¿no? Y se hacen sus controles y siguen con la infección por el Helicobacter. Y esto es debido a que en muchas zonas haya resistencia alta a estos antibióticos por parte del Helicobacter pylori. Actualmente la terapia cuádruple es la más utilizada con el uso del bismuto, del cual va a incluir un inhibidor de la acidez, el cual podría ser pues el omeprazol, el esomeprazol o el lansoprazol, el subsalicilato de bismuto o también el subcitrato de bismuto, y el uso de la tetraciclina y el metronidazol. Esta se va a utilizar por un periodo de entre 10 a 14 días. Este tratamiento tiene tasas altas de erradicación en zonas donde hay mucha resistencia y es el esquema preferido por muchas guías clínicas actuales. También se podría utilizar la terapia cuádruple sin el bismuto, el cual podría incluir al inhibidor de bomba o inhibidor de la acidez, incluiría a la amoxicilina, a la claritromicina, pero se le agregaría, ¿no? A diferencia de la terapia clásica, se le agregaría en este caso al metronidazol. También el mismo
tratamiento se va a dar por un periodo entre 10 a 14 días. Y esta se va a utilizar cuando no hay acceso al bismuto. También hay una terapia secuencial o híbrida, la cual se comienza con 2 fármacos y luego se añaden otros. Puede ser útil en algunos pacientes, pero su eficacia se tiene que evaluar según la región donde se va a utilizar la misma. También hay terapias de rescate, las cuales se van a dar cuando el paciente ya ha hecho 2 intentos, ¿no?, con diferentes antibióticos para tratar el Helicobacter pylori y no ha podido lograr pues eliminar la infección. En estos casos pues ya se empiezan a utilizar otros antibióticos como el levofloxacino o la rifabutina. En conclusión, no existe, digamos, un tratamiento estándar para todo el mundo. Los mismos se tienen que evaluar según la región donde se ha evidenciado con estudios que han sido más efectivos, debido a que cada área geográfica tiene pues sus niveles de resistencia a algunos antibióticos y también pues se debe evaluar al paciente. Por eso es muy importante que no te confíes o copies el tratamiento de tu vecino o familiar, ya que en estos casos cada paciente presenta diferentes tipos de sensibilidades frente a antibióticos según el tipo de Helicobacter pylori que podrían tener. A continuación te voy a dar algunos factores que podrían influir en el éxito del tratamiento. Muy importante es la adherencia, que sigas el tratamiento entre 10 a 14 días, si no la bacteria podría sobrevivir. Muy importante suspender el uso del alcohol y el tabaco durante el tratamiento, ya que los mismos podrían interferir con la eficacia del mismo. La automedicación, usar antibióticos de manera indiscriminada, lo único que causaría es que tus bacterias se vuelvan más resistencia, en este caso hablando del Helicobacter pylori. También hay que conocer muy bien la resistencia local. Este ya es trabajo de los médicos, los cuales, ya saben o sabemos qué áreas geográficas no se debería utilizar ciertos fármacos para el Helicobacter pylori, ya que han demostrado alta resistencia. Mucho cuidado también con las interacciones medicamentosas, ya que hay pacientes que vienen siendo tratados, por ejemplo, por diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica. Hay que saber qué medicamento se está utilizando para iniciar el tratamiento contra el Helicobacter pylori, ya que algunos fármacos tomados de forma simultánea podrían tener efecto antagonista. Es decir, un fármaco que uso, por ejemplo, para la hipertensión podría disminuir la eficacia de un antibiótico para el Helicobacter pylori. En conclusión, esto es como tratar de apagar un incendio solamente con un balde de agua. Si no utilizas la cantidad necesaria y el volumen necesario, no terminarás de apagar el incendio. De esta forma, si tú llevas un tratamiento incompleto en días o incompleto en antibióticos, lo único que causarás es que no elimines al Helicobacter pylori y aparte que se haga más resistente. ¿Qué hacer después de terminar el tratamiento? Si seguiste muy bien el tratamiento como se te indicó, vas a tener que hacer lo siguiente. Es muy importante hacerse una prueba al mes para confirmar la eficacia del mismo, a través de una prueba de aliento o de antígenos en heces. Si la bacteria sigue ahí a pesar del tratamiento, necesitarás una terapia de rescate. También es muy importante luego del tratamiento mejorar la alimentación y los hábitos de higiene. Será muy importante evitar el alcohol, evitar el tabaco y ciertos alimentos irritantes. Si quieres que te mencione una lista de alimentos irritantes ahí en el chat de YouTube, pon tu pregunta cuáles son los alimentos irritantes y te escribo una lista. Y es muy importante tener una buena higiene alimentaria para no reinfectarse. A continuación te doy una lista de lo que no debes hacer si tienes Helicobacter pylori. Primero, automedicarte con un solo antibiótico. Segundo, abandonar el tratamiento a la mitad del mismo porque ya te sientes mejor. Tercero, ignorar los síntomas porque solo dices se trata de una gastritis. Y por último, repetir el mismo tratamiento a pesar que falló. Eso no lo deberías hacer. Es muy importante que sepas hasta este punto que el Helicobacter pylori no se trata con pastillas sueltas o con cualquier tipo de alimento o porción mágica. Es un tratamiento, como acabas de escuchar hasta este momento, con un esquema muy elaborado, con unos días necesarios para el mismo y a veces con varios antibióticos asociados ya sea a un inhibidor de la acidez o asociado al bismuto. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y familiares
Y si puedes, deja tu donación para seguir haciendo contenido y este canal pues no se cierre. Gracias por todo, y si deseas una consulta me puedes escribir por WhatsApp. Hasta pronto.